Rewind. Diga conmigo, Say with me, este mensaje this message es para mí. is for me. Una vez más, repítalo. Repeat it again. Este mensaje This message es para mí. is for me. Busque a alguien Look for y someone con amor and with love, diríjale y diríjase a él y dígale, este mensaje turn to them and say, this es message para ti. is for you. Busque a otra persona más y Now dígale, look for someone else con amor de igual forma, with love. este mensaje This es message para ti. is for you. Y por último termine diciendo, And finally end with saying, este mensaje this message es para mí. is for me. En Mateo capítulo 16, In Matthew chapter 16, versículo 15 hay una pregunta en la cual hemos estado desarrollando una serie de mensajes. in verse 15 is a question that we have been developing or unpacking throughout this series of messages. La pregunta la hace Jesús. The question is asked by Jesus. Jesús pregunta, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Jesus asks, who do you say that I am? Como pastor he confrontado he estado con diferentes personas que en algún momento u otro no sabían quién era Jesús. As pastor, I have encountered and had interactions with several people that have not fully known and recognized who Jesus is. Muchas de estas personas Many of these people asistían a la iglesia. attended church. Muchas de estas personas Many of these people cantaban, sung, pero no sabían en realidad quién era Jesús. but in reality they did not know who Jesus was. Porque conocer a Jesús Because to know Jesus no es solo tener conocimiento de quién es Jesús. it is not simply to have a knowledge of Jesus. Si ve, es fácil tener conocimiento acerca de Jesús, In fact, it is easy to have knowledge of Jesus, pero es muy diferente es saber o conocer el carácter de Jesús. but it is very different to know and experience the character of Jesus. Y hemos desarrollado la serie de mensajes basado en el libro de Hebreos. And we have been unpacking this series that has been based on the book of Hebrews. Y hoy vamos a continuar hablando de esto. And today we are going to continue speaking of this. Usted dirá, pero pastor, hoy es el día de resurrección. You're going to say, but Pastor, today's Resurrection Sunday. ¿Por qué no habla de esto? Why don't you speak of that? No se preocupe. Don't worry. Hebreos habla de la resurrección de Cristo. Hebrews talks about the resurrection of Christ. Esta ha sido una semana gloriosa. This has been a glorious week. Nos hemos enfocado en la obra que realizó Cristo en la cruz del Calvario. We have been focusing on the work that Jesus realized on the cross of Calvary. El viernes recordamos acerca del sufrimiento de Jesús que lo tuvo por nosotros. On Friday, we were recognizing the pain and suffering and wounds that Christ bore for our sins. El apóstol Pablo, dirigiéndose a nosotros, nos dice que aquel que no conoció pecado, Paul, speaking of Christ, said, he who knew no sin, por nosotros for us, lo hizo pecado, bore the weight of sin, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. that we would be justified in him. ¿Entiende esta hermosa verdad? Do you understand this beautiful truth? Nosotros no somos justificados por quienes somos. We are not justified by who we are. Es más, nosotros merecemos condenación. In fact, because of who we are, we deserve Pero al condemnation. venir a Cristo Jesús, But in coming to Christ Jesus, nosotros ahora somos justificados delante del Padre porque el Padre ve a Jesús en nosotros. we are now justified by the Son in front of the Father because he sees the Son within us. Y esta fue la obra maravillosa que hizo Jesús en la cruz. And this is a marvelous work that Christ did on the cross. Fue una demostración de amor, It was a demonstration of love, de una demostración de amor sin medida a demonstration of love without measure para aquellos que no lo merecían. for those that did not deserve it. ¿Alguien lo ha amado a usted sin que usted lo merezca? Have anyone loved you without you deserving it? Pues Cristo lo ha amado aunque usted y yo no lo hemos merecido. Christ himself has loved you despite you not deserving it.
Cuando hablamos, cuando hemos visto sobre la serie de Hebreos, When we have been looking through this series of Hebrews, hemos estudiado lo grandioso que es nuestro Salvador. we have studied the greatness of our Savior. Hemos observado de que Jesús es superior a los ángeles. We have observed that Jesus is superior to the angels. Jesús es superior a cualquier religioso. Jesus is superior to any religious character. Jesús es superior a cualquier leyes religiosas o humanas. Jesus is superior to any human laws. Jesús es superior a cualquier acto religioso. Jesus is superior to any religious act. Y a decir verdad, And to tell you the truth, Jesús es superior a cualquier cosa que cuanto existe. Jesus is superior to anything else that exists. Porque todo cuanto existe, Because everything that Él exists, es el que lo sostiene. He is the one that sustains it. Es por eso de que su muerte en la cruz It is for this reason that His death on the cross también fue algo sumamente especial. was also something supremely great. Jesús, Jesus, por nosotros que fue hecho pecado, for us, was made sin. por eso es que murió en nuestro lugar. That's why He died in our place. Por eso es que pagó el precio del pecado. That's why He paid the price for our sins. Ese precio que no podíamos nosotros pagar. The price that we could not pay ourselves. Porque ningún título universitario puede pagar la deuda del pecado. Because no title nor riches could pay this price. Ninguna sabiduría humana ni ningún nombre por tan grande que sea en el mundo puede pagar el precio del pecado. No other name could pay such a high price for sin. Solo Cristo Jesús Only Christ Jesus podía hacer esa obra redentora por nosotros. could do that redemptive work for us. Pero el hecho no era solo a venir a morir en nuestro lugar. But the act wasn't simply to come and die in our place. Porque sabemos de que todos nosotros algún día vamos a morir. Because all of us know that each and every one of us one day will die. El ser humano no solo necesitaba perdón y limpieza de los pecados. Humanity did not just need forgiveness and a cleansing of sins. Repito esto. I'll repeat it. El ser humano Humanity no necesitaba solo perdón y limpieza de nuestros pecados. did not only need forgiveness and cleansing of sin. El ser humano necesitaba una vida eterna con nuestro Redentor. Humanity needed an eternal life with their Savior. Por eso es que pregunto hoy, That's why I ask today, ¿conoces al Salvador Jesús? do you know our Savior Jesus? ¿Conoces en verdad quién es Él? Do you truly know who He is? Porque si en verdad lo conocieras, Because if you really knew Him, entonces vivirías eternamente entregado y agradecido por todo lo que Él ha hecho por nosotros. then you would live eternally grateful and giving of yourself for what He's done for us. ¿Conoces y entiendes la obra que Él ha hecho? Do you know and understand the work that He's done? Hebreos capítulo 10, Hebrews chapter 10, versículo 11 al 14. verses 11 to 14 Dice de esta manera: says it in this way. y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Every priest stands daily ministering and offering time after time the same sacrifices which can never take away sins. Pero Cristo, But He, aleluya, qué hermoso, pero Cristo, but Christ, habiendo ofrecido una vez y para siempre, having offered one sacrifice for sins for all time, repito, habiendo ofrecido una vez y para I repeat, siempre having offered for sacrifices for all time, un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. sat down at the right hand of God. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Waiting from time onward until His enemies are made a footstool for His feet. For by one offering He has perfected for all time those who are sanctified.
Ahí se nos habla de las dos cosas que hizo Jesús, This speaks of the two things Christ did importantes para nosotros, that are so important for y us, que esta semana hemos estado recordando y celebrando. and that we have been recognizing and celebrating throughout La this week. primera, Jesús se ofreció en sacrificio una vez y para siempre. The first thing is that Christ offered the sacrifice once and for all. Ofreció su sangre preciosa para limpiar de nuestros pecados una vez y para siempre. He offered his precious blood so that we would be saved once and for all. Pero luego dice la Escritura, But then Scripture says, se ha sentado a la diestra de Dios Padre, He has seated at the right hand of the Father. que nos enseña esta verdad, And this teaches us a truth, que Jesús no se quedó en la tumba. that Jesus didn't stay in the tomb. Jesús cuando murió no se acabó su historia, When Jesus died, the story was not finished. porque algo eterno no puede tener fin. Because something that is eternal cannot have an end. Nuestro Jesucristo ahora dice que está allá en los cielos, So our Christ Jesus is now in the heavens, sentado a la diestra de Dios Padre. seated at the right hand of the Father. Y sabe que es una de las cosas que hace, And do you know one of the things that He does? intercede por usted, He intercedes for you. 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 intercede por usted. He intercedes Si for you. Cristo no hubiera resucitado, entonces no habría nadie que intercediera por nosotros. If Christ didn't resurrect, then there would be no one to intercede for us. Hoy quiero hablarles por unos minutos bajo el tema. Today I want to speak to you for a few minutes under the topic. Jesús lo conoces Jesus, do you know Him? porque Él está vivo. Because He is alive. Jesús está vivo. Jesus is alive. Señor, presento tu palabra en este momento. Lord, I present your word in this moment. Espíritu Santo, danos oído para oír lo que tu palabra nos enseña. Holy Spirit, give us ears to hear what your word teaches. Señor, que nuestros corazones sea un lugar fértil donde sea sembrada la palabra tuya, God, that our hearts may be fertile ground where your seed may be planted. y donde nosotros podamos luego ponerla en práctica para vivir en la bendición que tu palabra trae. That then we may go ahead and put it into practice and live in the blessings that your word brings. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Y Amen. amén. And amen. Jesús está vivo. Jesus is alive. Jesús está vivo. Jesus is alive. Yo sé que usted lo conoce y lo sabe. I know you know this very well. Yo sé que usted se ha alegrado hoy celebrando de que Jesús está vivo. I know you have celebrated very well that Christ is alive. Pero permítame decirle esto. But allow me to tell you this. A Jesús que está vivo no solo se le celebra el día de resurrección. The Christ that is alive is not only celebrated on Resurrection Sunday. Muchos nada más se acuerdan de Jesús Many only remember of en Jesus Semana Santa during Holy Week y en día de resurrección. and on the day of Y resurrection. ellos hablan y dicen que la victoria de Jesús es nuestra. And they speak and they say the victory of Jesus is ours. Pero el resto del año viven como que Jesús estuviera muerto. But the rest of the year they live as though Christ stayed dead. Es que yo te pregunto, So I ask you, ¿en verdad conoces a Jesús? do you really know Jesus? Porque si lo conoces, Because if you know Him, sabrás de que Él está vivo no solo en Semana Santa, because you would know that He's alive not only on sino Holy que Week, está vivo los 365 días del but He's año. alive 365 days Cuando of tú the estás year. enfermo, When you're sick, Jesús está vivo. Jesus is alive. Cuando tú estás en When you're problemas, in trouble, Jesús está vivo. Jesus is alive. Cuando no hay, pareciera que no hay esperanza, When it looks like there's no Jesús está vivo. Jesus is alive. Aunque el mundo quiera no reconocer a Jesús, Even though the world doesn't want to recognize Jesús está Jesus, vivo. Jesus is Y si alive. hay alguien, una persona que no quiere oír y que diga no me importa Jesús, And if there's someone that doesn't want to hear and says, I don't care about Jesus, todavía Jesús está vivo. He's still alive. Aún los demonios y el mismo infierno reconocen Even the demons in que hell itself Jesús, recognize el it. Hijo de Dios, está vivo. That Jesus, the Son of God, is still alive. Hebreos capítulo 13. Hebrews chapter 13. Aquí voy a basar mi mensaje And here I'm going to base this en los message próximos minutos. in the last few minutes. Y le voy a ser sincero. And I'm going to be very sincere with you.
Yo no hubiera esperado encontrar en esta parte final del capítulo 13 este pasaje. I did not expect to find this passage at the end of chapter 13. Y muchos leen rapidito esta última parte de este capítulo, And many read this section of the chapter very quickly porque el escritor de Hebreos because the author of Hebrews, se está despidiendo. Es la parte final de la carta de Hebreos y se está despidiendo. he's saying goodbye and dismissing himself, and it's the end of the letter. Y es dentro de esa parte que se está despidiendo And it is within this part where he is saying his donde goodbyes hace esta declaración hermosa acerca de la obra de Jesús y de su resurrección. where he makes this beautiful comment of the work of Jesus and the resurrection. Hebreos 13 versículos 20 a 21, y voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. This is going to be in chapter 13 verses 20 and 21, and we're going to be reading in the New Living Translation. ¿Todo lo tiene? All of it have it? Dice así la palabra de Dios. The word of God says as this. Y ahora que el Dios de paz, quien levantó de entre los muertos a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de ovejas, y que ratificó un pacto eterno con su sangre, los capacite con todo lo que necesiten para hacer su voluntad, que Él produzca en ustedes mediante el poder de Jesucristo todo lo bueno que a Él le ha agradado. Now may the God of peace, who brought up from the dead our Lord Jesus Christ, the great shepherd of the sheep, and ratified an eternal covenant with his blood, may he equip you with all you need for doing his will. May he produce in you, through the power of Christ Jesus, everything good that is pleasing to him. Si había alguna duda de que Jesús hubiera resucitado, If there was any doubt that Jesus was resurrected, el escritor de Hebreos aclara: Jesús resucitó. the author of Hebrews writes, he resurrected. Usted dirá, pero pastor, nada más en la parte final es bien pequeñito lo que escribió sobre esto. And you might say, well, pastor, this is at the end and it's a little itty bitty part. Y sí, está bien, lo acepto. Okay, yeah, I accept that. Porque el libro de Hebreos, el enfoque es la divinidad y la superioridad de Jesús y el sacrificio maravilloso que Él vino a hacer en la cruz del Because the Calvario. focus of Hebrews is superiority of Jesus and his priesthood as well as his sacrifice. Pero no se equivoque, But don't get it mixed lo up. que acabamos de leer What we just finished es reading algo grandioso para usted y para mí, is great for you and me, para la iglesia hoy en día for the church in y today's para la age, iglesia por generaciones. and the church throughout Lo generations. primero que es grandioso es The first great thing de is que Dios that Padre, God Father, aquel que lloró, aquel que miró a Jesús, a su hijo clavado en la cruz del Calvario, the one who cried and saw his son on the cross of Calvary, aquel que miró cuando él llevaba sus pecados, los pecados del mundo en los hombros de Jesús, the one who saw Jesus carrying the weight of sin of the world upon his shoulders, Dios Padre que miró el sufrimiento del pecado de la humanidad en Jesús, the God the Father that saw the suffering that Jesus had of all the sins of the world upon him, y que escuchó las palabras de su hijo en la cruz. and heard the words of his son on the cross. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Father, in your hands I commend my Y spirit. luego miró cómo él fue a la tumba, a la muerte. And then he saw how he went to the tomb and into death. Su padre no lo dejó ahí. His father didn't leave him Su there. padre no dijo, perdona, yo no quiero tener nada más contigo. His father didn't say, well, sorry, but I have nothing else to do with you. Dios Padre levantó a Jesús de la tumba de The los Father raised muertos him from the dead para que se levantara victorioso. so that he would be victorious. Y porque Dios lo levantó de la tumba, And because God raised him from the es que grave, nosotros tenemos victoria hoy. is why we have victory today. Pero no solo eso. But not just La this. segunda parte del versículo 20 dice: The second part of verse 20 y que says, ratificó un pacto eterno con su sangre. and ratified an eternal covenant with his blood. Cuando yo leí esto, mis ojos se abrieron así. When I read this, my eyes went, ooh.
Así mismo, así. Just like that. Y me tocó separar el asiento And I had to go ahead and step y back leer from my esto una chair vez más. and read it again. Decirle, wow, Dios mío, qué hermoso, qué gracias, Señor. And say, wow, Lord Jesus, how beautiful. Thank you, Lord. Porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Because the blood of Jesus cleanses us of all sins. Pero también la sangre de Cristo firmó un pacto delante de Dios Padre para bendición suya y mía. But also because the blood of Jesus signed another covenant in our presence, in the presence of God. Pero veamos lo primero. But let's go ahead and do point one. La primera es, ¿por qué Dios Padre levantó a Jesús? Why de did la- God the Father de la raise tumba? Jesus from the tomb? ¿Por qué lo resucitó? Why did he resurrect him? Veamos lo que dice el Nuevo Testamento. Let's go ahead and read what the New Testament says. Primera de Corintios 15, 17 al 19. 1 Corinthians 15, verses 17 to 19. Si Cristo no hubiera resucitado, no habría perdón de pecados. If Christ had not resurrected, there would be no forgiveness of sins. Todo lo que hubiera pasado en la cruz, o pasó en la cruz. Everything that happened on the cross, Todo dolor y sufrimiento que pasó Jesús every hurt and pain Christ went through, se hubiera quedado ahí would have stayed there si Jesús no hubiera resucitado. if Jesus had not resurrected. Ay, pastor, ¿cómo así? ¿Cómo así? Oh, pastor, but how? Permítame leerle lo que le dijo lo que escribió Pablo a esto. Let me go ahead and tell you what Paul wrote about this. 1 Corintios 15, 17 al 19. 1 Corinthians 15, verses 17 to 19. Leo de la Nueva Traducción Viviente y dice, y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados. And if Christ had not been raised, then your faith is useless and you are still guilty of your sins. ¿Ha escuchado lo que está diciendo Pablo? Are you hearing what Paul's saying? Es tremendo. It's incredible. Él nos hace entender It allows us to la understand unión y la necesidad que había de el sacrificio de Jesús en la cruz, pero también la resurrección de Cristo de la muerte y de la tumba. the union and the need not only of Christ's sacrifice on the cross, but also his resurrection from the tomb. Versículo 18 sigue diciendo Pablo. Verse 18, Paul En continues. ese caso, In that case, todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. all who have died believing in Christ, are lost. ¿Por qué? Why? Porque si Jesús no hubiera resucitado, Because if Jesus had not resurrected, esto nos hubiera pasado a cada uno de nosotros. this would have happened to each and every one of us. 19. 19. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo en esta vida, And if our hope in Christ is only for this life, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. we are more to be pitied than anyone in the world. Pero como Cristo resucitó, But since Christ resurrected, por eso es que en medio de la prueba yo puedo gozarme en él. that's why in the midst of troubles I can rejoice. Por eso es que cuando se burlan de mi fe, yo puedo seguir gozándome That's en why él. even though they make fun of my faith, I can continue Aunque me rejoicing. digan tú estás loco. Even though they say you're crazy, Ay, eso de religión no sirve, no funciona. that religion doesn't work. Ahora, si Cristo no hubiera resucitado, Now if Christ hadn't eso resurrected, sería una verdad. that would be a Pero reality. como Cristo resucitó, But since Christ entonces resurrected, yo estoy vivo en él. and I'm living in him, Entonces yo tengo la esperanza en él. I have hope in him. Yo tengo la victoria en él. I have victory in him. Porque si Cristo no hubiera resucitado, Because if Christ had not no resurrected, habría perdón de pecado. there'd be no forgiveness Pero of sins. Cristo resucitó, But Christ aleluya. resurrected, hallelujah. ¿Por qué Dios Why? Padre levantó a Jesús de la muerte? Did God Father resurrect Jesus from death? Número 2. Number 2, Porque si Jesús no hubiera resucitado, because if Jesus had not resurrected, el mensaje que predicamos y la fe que proclamamos sería inútil e inservible. the message that we preach and the faith we proclaim would be useless. En el mismo capítulo 15 de 1 Corintios. In the same chapter 15 of 1 Corinthians, Pero vea lo que dice ahora el versículo 14. look at what verse 14 says. Y si Cristo no ha resucitado, entonces
toda nuestra predicación sería inútil y la fe de ustedes también es inútil. And if Christ has not been raised, then all your preaching is useless and your faith is useless. Si Cristo no hubiera resucitado, If Christ had not resurrected, esto que yo predico, la Biblia, what I preach, the Bible, sería inútil. would be useless. La fe que la Biblia dice que debemos de tener The faith that the Bible says we should sería have inútil. would be useless. Porque ¿cómo es posible tener fe en alguien que está muerto y que no sirve para nada más? Because how can we have faith in someone who is dead and cannot work anymore? Por eso me sorprende a mí That's why it surprises me cuando algunas personas when some people ponen su fe en aquellos que han muerto y están tan muertos que nadie los puede levantar. that they put their faith and trust in people that are dead and so dead that nothing can raise them again. Me sorprende cuando algunas personas confían en ciertos líderes religiosos And I get surprised when people put their faith in religious leaders. y hasta en algunos santos de los apóstoles le llaman ellos, también confían como que ellos pudieran salvarlo. And even the holy apostles, as though they themselves could save. Los apóstoles necesitaron también que Cristo resucitara para The que ellos tuvieran apostles needed salvación, Jesus to resurrect as well, para que ellos pudieran predicar la verdad. that they could preach the truth. Si Cristo no hubiera resucitado, If Jesus had not resurrected, no habría esperanza, there would be no hope. nuestra fe sería inútil. Our faith would be useless. Pero But sabemos que Cristo resucitó. we know that Christ resurrected. Número 3. Number 3, Si Cristo, ¿por qué Dios lo levantó de la tumba a why did Cristo? Christ resurrect Jesus from the grave? Porque si Jesús no hubiera resucitado, Because if Jesus had not been resurrected, todo predicador que predique el evangelio de las escrituras sería un mentiroso junto con los apóstoles. every preacher that was preaching the gospel like the apostles would be a liar. Leas el versículo 15 de que el siguiente, de que donde estamos. Read verse 15 from where we are. Y nosotros los apóstoles estaríamos todos mintiendo acerca de Dios porque hemos dicho que Dios levantó a Cristo de la tumba. Así que eso no puede ser cierto si no hay resurrección de los muertos. And we apostles would all be lying about God, for we have said that God raised Christ from the grave, but that can't be true if there's no resurrection of the dead. Eso es si Cristo no hubiera resucitado. That would be if Christ had not resurrected. Pero esta es la verdad. But this is the truth. Versículo 20 del mismo capítulo. Verse 20 of the same chapter. Lo cierto es The truth is, que Cristo sí resucitó de los muertos. but in fact, Christ has been raised from the dead. Y no solo él resucitó, And not just that he was dice que él raised, es el primer fruto de una gran cosecha. but that he is the first few fruits of a great El harvest. primero de todos los que murieron. The first of all that have died. Porque el cristiano que muere en Cristo Because a Christian that dies in también Christ resucitará de los will muertos. also resurrect from the dead. Por eso es tan importante lo que el escritor de Hebreos señala. That's why it's so important what the author of Hebrews teaches. Volviendo a Hebreos capítulo 13 versículos 20 y 21. Going back to Hebrews chapter 13, verses 20 and 21. Ahora que el Dios de paz, Now may the God of peace, quien levantó de entre los muertos a nuestro Señor Jesús, who brought up from the dead the great shepherd of the sheep, el gran pastor de ovejas, y que ratificó un pacto eterno con su sangre. and ratified an eternal covenant with his blood. ¿Por qué resucitó Jesús? Why did Jesus resurrect? Porque cuando murió en la cruz Because when he died on the cross y cuando derramó su sangre, and when he shed his blood, esa sangre fue usada para firmar un pacto de vida. that blood was used to sign a new covenant of life. Un pacto de vida. A covenant of Y life. si eso es un pacto de vida, la muerte no puede detener lo que And if hay it's a vida. covenant of life, death cannot hold back what is in it. Si la sangre de Jesucristo fue usada para firmar
ese pacto. Eso lo dice Hebreos. If the blood of Jesus had not been there to sign the covenant, this is what Hebrews says. Imagínense a Jesús, si esto lo pudiéramos ilustrar. If we could illustrate this, imagine Jesus Imagínense a Jesús al bajarse de la cruz, coming from the cross decirle, a ver, tráigame el pacto escrito, and say, go ahead and give me the written covenant, porque hace falta las firmas because my signature con mi is missing, nombre, with my name marcado con mi sangre. marked with my blood. Y entonces él vino a firmar encima del pecado de toda la humanidad, dice And so he came to sign over all sin, saying, Jesucristo, el Hijo de Dios. Jesus, Son of God. Voy terminando. I'm finishing. Porque Jesús firmó un pacto con su sangre preciosa. Why did Jesus sign a covenant with his precious blood? ¿Por qué tenía que cumplirlo? Why did he have to do this? Porque ese pacto es para nosotros. Because that covenant is for us. Jesús no necesitaba que alguien lo salvara a él. Jesus didn't need someone to save him. Nosotros éramos los que necesitábamos salvación. We were the ones that needed a savior. Y ese pacto que Jesús firmó con su sangre, And that covenant that Christ signed with his blood, para nosotros significa lo siguiente. for us it means the following. Número 1, Number one, hay perdón y salvación del pecado. there's forgiveness and salvation from sin. Romanos 6:23 dice, Romans la 6:23 paga says, del pecado es muerte, for the wages of sin is mas la death, dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. but the gift of God is eternal life through Christ ¿Y Jesus our sabe Savior. quién firmó diciendo eso es una verdad? And do you know who signed it saying this is a Jesucristo truth? lo firmó con su sangre. Jesus Christ signed it himself Cuando with his blood. entendemos que lo que significa ese pacto, When we understand what this covenant means, entonces entendemos de que ese pacto significa que hay una vida gloriosa it means that we understand that it is an eternal, glorious para life todo aquel que ha aceptado a Jesucristo como su Salvador. for all that accepted Christ Jesus as their personal Lord and Savior. ¿Cuántos creen eso? How many believe Hay this? una vida gloriosa. There's a Hay una glorious vida eternal gloriosa. life. There's a glorious Hay una life vida hermosa There's a beautiful en life Cristo Jesús. in Christ Jesus. Y esa es la promesa. And that is the Y promise. Jesús la firmó con su sangre. And Christ signed it with his Número blood. 3, ¿qué Number 3, significa? what does this Que mean? Jesús haya firmado ese pacto. That Jesus signed it, this covenant. Nuevamente ese pacto es para usted y para mí. Again, that covenant is for you and me. Lo que Jesús estaba diciendo, What Jesus was saying, esto es lo que significará para ti la obra que yo hice en la cruz. this is what it will mean for you, the work I did on the Esto cross. significará para ti el significado de que yo me haya levantado de la muerte. So it'll mean for you that I have resurrected from the dead. Ahora el cristiano And now the Christian puede sentir y disfrutar la presencia de nuestro Señor. can feel and enjoy the presence of our El Lord. pecado nos alejó de Dios. Sin separated us from Pero God. cuando aceptamos a Jesucristo, But when we accept y Él Christ nos Jesus, limpia de todo pecado, and He cleanses us of all nos sin, acerca a Dios. we draw close Y to ahora God. podemos sentir su And presencia. now we can feel His Y si presence. tú conoces a Jesús, And if you know Jesus, entonces tú estás disfrutando de su presencia. Then you are enjoying His Porque presence. Cristo dijo, esta es mi promesa y lo firmé con mi sangre. Because Christ said, this is my promise and I signed it with my blood. Número 4. Number 4, ¿Qué significa que Jesús haya firmado este pacto con su sangre? what does it mean that Christ signed this covenant with His blood? Bueno, significa Well, it means que hay paz en medio de la tormenta that there's peace in the midst of the para storm. todo aquel que tiene a Cristo en su corazón. For all those that have Christ in their heart. Ahora recuerde, Now remember, si Cristo no hubiera resucitado, if Jesus hadn't resurrected, no habría esperanza. there would be no hope. Y todo lo que Cristo había dicho, And everything that Christ has entonces said, se quedó en puras palabras. that was just saying pure Pero como words. Cristo resucitó, But saying Christ resurrected, cuando Él dijo, when He said, la paz os dejo, a peace I mi leave paz you, os doy. peace I give Yo you. no la doy como el mundo la I da. don't give it the way the world No gives se it. turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Tell them, don't have any fear. Cuando Cristo resucitó, When Christ entonces resurrected, ese ofrecimiento de la paz de Cristo es una realidad para usted y para mí. then that promise of Christ is a reality for you and me. Y si conoces a Jesús, And if you know Jesus, entonces tú tienes la paz de Cristo then you have the peace of en medio de tu Jesus problema. in the midst of your problems. Pero ¿cuántos lo tienen en verdad? But how many have it in reality?
Porque yo no te estoy ofreciendo conocimiento. Because I am not offering you knowledge Yo of. te estoy pidiendo que vivas en la realidad del sacrificio de la obra de Jesucristo nuestro I am asking you Señor. to live in the reality of the sacrifice of Christ Jesus our Lord. Jesús dijo en Juan 16:33, Jesus said in 16:33, John 16:33, estas cosas os he hablado I have told you all this to para you, que en mí tengáis paz. that you may have peace in En me. el mundo tendréis aflicción, You will have affliction in the world, pero confiad, but trust, pero confiad. but have hope. Yo he vencido al mundo. I've overcome the ¿Sabe lo world. lindo de esta expresión? Do you know the beautiful thing of this Que Jesús expression? la dijo Jesus said it antes de ir a la cruz. before going to the Jesús la cross. dijo Jesus said it antes de resucitar al tercer día. before resurrecting on the Pero third él, day. como él es la verdad, But as he is the él truth, podía declararlo antes de que eso sucediera. he could declare it before it Porque happened. él sabía que al tercer día se iba a levantar de la tumba. Because he knew on the third day he would resurrect from Así the es que tomb. nosotros So we podemos vivir en esa paz. can live in that peace. ¿Vive usted en esa paz? Do you live in that peace? Porque no me puedes decir que conoces a Jesús si no vives en esa paz. Because you can't tell me you know Jesus if you don't live in that peace. No me puedes decir, sí, pastor, yo conozco a Jesús. You can't say, yes, Jesus, Pastor, I know Jesus. Y dejar de que los problemas hagan desaparecer de tu vida todo lo que Dios ha hecho en ti. And allow the problems to go ahead and completely turn you around and undo what Christ has done in you. Cuando Cristo firmó con su sangre el pacto, When Jesus signed the covenant with his blood. y estoy haciendo referencia a lo que el escritor de Hebreo dijo, And I'm making reference to what the author of Hebrews states. entonces podemos confiar We can trust que hay una vida abundante que podemos vivir that there is an abundant life we can live mientras estamos en la tierra. while we are on this earth. Juan 10:10. John El 10:10. ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. The enemy does not come but to seek, kill, and destroy. Pero yo he venido, dijo Jesús. But I came, said Pero yo he Jesus. venido, dijo Jesús. But I came, said Pero Jesus. yo he venido, dijo Jesús. But I came, said Para que Jesus. tengas vida So that you may have y vida en life. abundancia. And life in Si abundance. conoces a Jesús, If you know Jesus, entonces tú debes de estar viviendo en esa vida de abundancia then que you Él ha should be living in prometido. that abundant life that he Porque Él stated. resucitó de los muertos para cumplir esa verdad en Because he nosotros. resurrected from the death to fulfill that word. El nombre de Jesús. El nombre de Jesús. There's no other name. Cuando Jesús firmó con su sangre el pacto. When Jesus signed the covenant with his blood. ¿Sabe otra de las cosas tremendas que nos enseña Hebreos? Sí, vamos a profundizar eso en el estudio. Do you know one of the beautiful Hebreos. things that Hebrews says, and we're going to go dive deeper into it when we do our Bible study? Es que en ese pacto usted y yo no firmamos ese pacto. It's that covenant was not signed by you and I. Porque si nosotros lo hubiéramos, Because if we had signed it, solo le pertenecería a unas personas que son incompetentes. it would only be owning for those who are incompetent. Pero Jesús lo firmó. But Jesus signed it. ¿Y por qué lo firmó? And because he signed it, Hay una seguridad there's a security que nuestras oraciones that our prayers son contestadas en el nombre de Jesús. are responded to in the name of Jesus. Si Jesús no hubiera resucitado y estuviera muerto hoy en día, If Jesus was dead and had not resurrected, Él no escucharía y no respondería a nuestras oraciones. he would not hear nor respond to our prayers. Pero el mismo Señor Jesús dijo, But the very same Christ Jesus said, Juan 14, 13 y 14, John 14 verses 13 and y 14, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, you can ask for anything in my name and I will do it. para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si pidieres en mi nombre, yo lo haré. So that the Son may be glorified to the Father. Yes, ask me for anything in my name and I will do it. El nombre de Jesús. El nombre de Jesús. El nombre de Jesús. No hay otro nombre
como Jesús firmó con su sangre, as Christ signed the covenant with his blood, entonces también tenemos esta certeza. then we also have this certainty. Filipenses capítulo 1 versículo 21. Philippians 1 verse 6. Pablo declaró, Paul declares, para mí, dijo Pablo, for me, Paul el says, vivir es Cristo to live is y el Christ morir es ganancia. and to die is gain. El vivir es Cristo To live is y Christ el morir es ganancia. and to die is gain. Aún la muerte Even death se hace inservible. is Porque Cristo resucitó de la muerte y firmó un pacto que dijo He signed and said que a los hijos de Dios that to the sons of God, aún la muerte le es ganancia. even death is gain. Y eso es una victoria para usted, para mí. And that is a victory for you and I. Cuando firmó Jesús su pacto con su sangre, When Jesus signed the covenant with his blood, significaba de que Dios terminará la obra que comienza en usted hasta que Él venga a buscarnos. it means that he would finish the work that he started in you until he comes to find Nosotros us. somos una obra en proceso. We are a work in El progress. Espíritu Santo está obrando y obrando y obrando en The Holy nosotros. Spirit is working and working in us. Estando persuadido de esto, dice Pablo, And being certain of this, Paul el says, que comenzó la buena obra en ti, the one who started the good la work in you perfeccionará hasta el día de su venida. will perfect it until the day of his La return. promesa de Dios para sus hijos The promise of God for your es children esta. is this. Y esta es la confianza que tenemos. And this is the confidence Porque we have. Jesús resucitó. Because Jesus was Porque Él erected. firmó el pacto. Because he signed the Y covenant. sabemos esto. And we know this. Que a los que aman a Dios, That those who love the Lord, todas las cosas all things ayudan para bien. work for good. Tal vez yo no entiendo lo que pasa. Maybe I don't understand what's Tal happening. vez es doloroso lo que atravieso. Perhaps can't get through it. Pero como hijo de But as a Dios, child of yo God, entiendo I que a los understand que aman a that those Dios, who love the todas Lord, las cosas ayudan para all bien. things work for their good. Pero si usted cree que esto termina, esto se pone mejor. This gets better. Porque como Cristo firmó ese pacto, Because as Christ signed that covenant, entonces ahora nosotros, then now we los que hemos sido lavados con la sangre de Jesucristo, that have been washed in the blood of the Lamb, un día también seremos levantados y llevados a la gloria. one day we will also be raised and taken to the glory. Romanos 8:11. Romans 8:11. Y el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará. En otras palabras, dará vida también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. The Spirit Aleluya. of God who raised Jesus from the dead lives in you. And just as God raised Christ from the dead, he will give life to your mortal bodies by this same Spirit living in you. Como Cristo resucitó As Christ y él resurrected firmó el pacto con su sangre, and signed the covenant with his blood, podemos declarar lo que dijo el apóstol Pablo en Romanos 8. we can declare what the Apostle Paul says in Romans 8. Antes en todas estas cosas Before all these things, somos más que vencedores we are more than conquerors por medio de aquel que nos amó. by the one who loved us. Y por último, And lastly, como Cristo resucitó as Christ resurrected y firmó and el signed cumplimiento the fulfillment del pacto de Dios para con nosotros, of the covenant of Christ for us, lo hizo para que usted y yo he did it so that you and I tengamos la certeza, would have the certainty, la esperanza the hope de que Cristo vendrá a buscarnos un día no muy lejano. that Christ very soon would come and collect his Porque church. como Él está vivo, Because as he is alive, si Él no estuviera vivo, if he had not been si Él alive, estuviera todavía en la tumba, if he was still in the tomb, entonces Cristo no regresaría. then Jesus wouldn't return. Entonces esta promesa no se cumpliría. Then this promise would not be ¿Cuál fulfilled. promesa, pastor? What promise, En la Pastor? casa de mi padre muchas moradas hay. There are many rooms in the house of my Y si Father. así no lo fuera, se le hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy también vosotros estéis, dice el And when everything Señor. is ready, I will come to get you so that you will always be with me where I am. Jesús, Jesus, lo conoces. do you know him? Rewind.